el versículo con el que comenzamos esta enseñanza y que va a ser en todas estas en todo este estudio es segunda de Tesalonicenses 2:15, donde dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Rogamos que este tiempo, Señor, sea un tiempo de enseñanza, de crecimiento, Padre, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor, y que podamos, Señor, crecer y afirmarnos más en esa palabra, Señor, en la doctrina que tú has, Señor, implementado a través de tu palabra. Te doy muchas gracias y te pido que tú obres en este tiempo y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición, de exhortación y de edificación para la iglesia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy es la tercera parte del ADN de nuestra identidad. Qué importante es saber cuál es nuestra identidad. Tenemos una identidad propia como personas, lo decía en los miércoles pasados. Cada uno es único. No hay otro igual a ustedes. Tenemos esa genética propia que no se puede igualar. No hay otra persona igual con los mismos rasgos o características. Tal vez pudiera haber algunas similitudes físicas, pero en carácter, en cosas internas somos únicos, ¿sí? Entonces, pero el ADN de nuestra identidad espiritual sí debe de ser igual, ¿sí? Todos debemos de ser iguales, tener una misma enseñanza, el mismo conocimiento que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Ciertamente porque en Efesios 4:14 dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Una persona puede levantarse, crear una doctrina, crear una nueva enseñanza, crear una nueva secta, y muchas personas pueden hasta creerle. Aún dice la palabra de Dios que los escogidos serían o serán engañados en los postreros días. Con palabras salameras, con palabras que solamente adulan, con palabras que solamente les agradan escuchar, que son palabras que obviamente en este tiempo se están escuchando por muchos predicadores al hablarles solamente de prosperidad, hablarles solamente de bendición, hablarles solamente de crecimiento, pero no hablarles acerca del pecado, hablarles acerca del juicio final, hablarles acerca de un estilo de vida diferente. Vienen todas las bendiciones que hablaba hace rato, viene la prosperidad, sí, pero nosotros debemos de llevar a cabo algo que la palabra de Dios nos dice. No es por arte de magia. Por eso necesitamos entender nuestra identidad de manera espiritual. Y bueno, uno de los, ¿qué es el punto número 5? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, es el punto número 5. Y vamos a seguir definiendo cuál es nuestra identidad, nuestro ADN, lo que creemos, nuestra confesión de fe. Número 5, ¿cuál es? La humanidad es creación de Dios, pero fue contaminado por el pecado y su condición es de condenación. Por eso necesita ser salvado. En eso creemos tú y yo. ¿Sí o no? La humanidad, ¿por quién fue creada? Por Dios. Escuchamos por mucho tiempo que los niños de dónde vienen, que según de París, que vienen que porque según los trajo la cigüeña,
que según somos el resultado de una evolución del mono, y varias teorías y varias cosas que el mundo hace creer que nosotros tal vez como seres humanos nos confunden y creemos que tal vez tengan la razón. Pero la palabra de Dios es bien clara al decirnos quién fue quien nos creó. Ahora, después de la creación, ¿qué condición está el hombre después de haber pecado? Y lo que necesita hacer, recibir la salvación. Amén. Entonces, vamos a ver, dice la Biblia, Génesis 1, 16 y 17, dice, Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra. Algo que nosotros debemos de entender es que dentro de toda la creación que vemos en Génesis, ¿cuánto tiempo? Nosotros leemos los versículos y decimos, híjole, pasó un poco de tiempo, porque es el versículo 1, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ya como que hay, y sigue el número 2, ¿verdad? Pero en cada uno de los versículos que hemos visto, ¿verdad? A lo largo de todas estas enseñanzas y en las predicaciones, nos damos cuenta que de versículo en versículo hay un periodo de tiempo, ¿sí? Pueden pasar días, semanas, meses o años, ¿sí? ¿Tú recuerdas cuántos años estuvo José en la cárcel para que fuera nombrado el encargado de la cárcel o de la misma? ¿Cuántos años recuerdas? 12 años, ¿sí? Y nosotros leemos versículos 1 y dice, y el encargado de la cárcel lo nombró jefe de todo. Y dices, ¡ay, qué padre, qué rápido es Dios! Sí lo creo, pero también es un tiempo de enseñanza, un tiempo de preparación. Ahora, vemos que Dios crea de en los versículos ahí de Génesis, y hace algo que fue creado por Él y que solamente hay dos géneros. La humanidad fue creada por Dios, hombre y mujer. ¿Cuántos géneros Dios crea? 2. ¿Para qué confundirnos? ¿Para qué crear géneros que no existen? Géneros que surgen a partir de un pensamiento trastornado, de un pensamiento que está en pecado, de un pensamiento que quiere sentirse superior y que cree que a través de los sentimientos, de las emociones, se pueden generar o crear géneros. Y Dios no lo hizo así, solamente creó 2, hombre y mujer. Será lo que se llamen, pero al final el hombre será lo que se llame, dirá que es esto, dirá que es aquello, pero al final terminará con el proctólogo. La mujer dirá lo que sea, que yo creo, que yo pienso que soy yo, pero terminará ¿en dónde? En el ginecólogo, ¿sí? Y en la medicina o los médicos siempre terminan diciendo masculino de tantos años, tal vez falleció, tal vez pasó esto, femenino de tantos años a la hora de deceso, porque para la ciencia, para la medicina solamente hay 2 géneros. ¿Me explico? Y yo creo que hay muchísimos que ha creado el ser humano, no Dios. Que Dios puede ordenar los géneros que se han creado o personas que están con esa distorsión. Sí, hay perdón, hay aceptación, pero cuando se conviertan a Cristo en su corazón. Dice la Biblia, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen,
para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer. ¿Sí? Dentro de esta quinto punto de confesión de fe, que creemos que Dios creó a la humanidad, hay como que un subpunto, ¿verdad? O como cuando hay un tema general y hay no sé si recuerdas en la escuela que había un tema general y abajo incisos, ¿no? Sí, como que se desglosaba de un tema general, había como que un subtema, ¿sí? Entonces, dentro de este punto 5 que creemos que Dios creó al ser humano, también hay el subtema que es: Dios creó dos géneros, hombre y mujer. ¿Sale? Ok, entonces, el estado en el que estaba Adán y Eva era un estado de inocencia, un estado de pureza, de armonía y de conexión directa con Dios. No había un obstáculo, no se preocupaban de nada, ¿sí? Ellos vivían en el jardín del Edén sin experimentar vergüenza, sin tener el conocimiento del bien y del mal y sin conciencia de su desnudez. Ellos estaban normal, ¿sí? Para ellos normal era estar desnudos, para ellos era normal tener la conexión directa con Dios, ¿sí? Disfrutaban de la naturaleza y no experimentaban ni sufrimiento, ni muerte, ni enfermedad, ni dolor, ¿sí? Entonces, la humanidad fue creada por Dios y en dos géneros, el hombre y la mujer, ¿sale? Porque el hombre, la mujer, ¿de dónde salió? Del hombre, ¿sí? Entonces, Dios creó hombre y mujer. Dice, entonces, más adelante vemos que se pierde esa inocencia en el momento en el que el hombre pecó y desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Ojo, no menciona qué fruto, solamente dice un fruto, ¿sale? Entonces, después de haber sido tentados por Satanás, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer, dice la palabra de Dios, quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposo oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? En la versión 1960 dice, ¿quién te enseñó? Le preguntó al Señor Dios, dice, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y bueno, pues de ahí empiezan a sentir el alejamiento de Dios al tener el pecado que habían caído y que físicamente como espiritualmente empieza a decaer la raza humana. Y bueno, vemos ahí que una de las
de las maldiciones que trae. Dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla de una creación perfecta, de una creación en la que Dios hace un hombre, una mujer, la cuales no tuvieron ningún problema de estar conectados con Dios, caminaban sin problemas, viene el pecado general, y algo que nosotros necesitamos entender es que, quiero preguntarte, y creo que la otra vez hice esta pregunta: ¿tú crees que un bebé venga con el pecado? Porque eso es parte, es una doctrina, porque tal vez muchas veces te van a decir, y hay que saber contestar, ¿sí? Porque te van a decir: ¿a poco un bebé ya trae un pecado? Claro que sí, claro que sí. La salvación es que, aunque diga: mira, es un angelito, viene ya con el pecado. La Biblia lo menciona: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Aquí no hay acepción de personas, entró en el mundo. Dice: el pecado de Adán introdujo la muerte, o sea, la separación, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Aquí tal vez tú y yo no comimos del fruto, pero ese pecado, porque venimos de una misma estirpe, ¿sí? Desde Adán, desde Eva. Entonces, ese pecado se extendió a todos, no habiendo, es que, mira, mi bebé a poco necesita confesar a Cristo en su corazón mientras haya la oportunidad. Cuando no tenga la oportunidad, es bendecido, es santo por medio de los padres, ¿sí? Así es de que si fallece ese bebé sin tener el conocimiento, pero uno de los padres era cristiano, es salvo ese niño. ¿Sí? ¿Me explico? Pero cuando ya el niño ya es más grande y tiene el conocimiento, ya tiene que enseñarles el papá o la mamá de que debe de confesar a Cristo en su corazón. ¿Sale? ¿Sí, hermanos? Dice la Biblia: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y de verdad que Dios es un Dios perfecto, porque a través de ese amor con el que nos ama, envía a su Hijo a morir por todos y por cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde viene algo bien importante que voy a comentar. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Aleluya. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que es la obra redentora, el plan redentor que Dios hizo desde el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Él tuvo que hacer un sacrificio de un animal para cubrir el pecado que tenía Adán y Eva. Porque a través de la sangre hay un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Entonces tuvo Dios que sacrificar un animal dentro del jardín del Edén, ahí lo vemos en la palabra, para poder cubrir, no quitar, cubrir el pecado de Adán y Eva, porque ellos se cosieron hojas, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que ese plan redentor viene desde el jardín del Edén y se cumple en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Aleluya. Ya no hay otro sacrificio más o otro sacrificio superior que pueda estar arriba de lo que hizo Jesús, porque Él es quien muere por nosotros para ser redimidos, para que
todo el mundo y todo el ser humano que acepte a Cristo en su corazón sea salvo de la condenación y tener vida eterna. Aleluya. Dice en Ezequiel 33:11, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Y 1 Timoteo 2:3-5 dice, esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es el hombre, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué importancia tenemos de entender este punto número 5? Es saber que Dios nos creó, y que eso ya lo sabemos, que creó dentro de ese punto 2 géneros, hombre y mujer, que toda la humanidad nace con pecado y que es necesaria la confesión o arrepentirse para ser salvos a través de ¿quién? De Jesucristo. Amén. ¿Sí? Aquí no hay de que, ay, híjole, es que siento muy feo, es que la hermana que ya está viejita no quiere aceptar a Cristo en su corazón. No hay acepción de personas, aquí hay algo importante, es un requisito. Amén. Y Dios en su infinita misericordia, si esa persona no llega a poder hablar, Dios entiende, Dios sabe dentro de sí si se arrepiente o no. Hay una conciencia dentro de nosotros. Cuando estuvimos nosotros con una persona en el hospital ahí en las Américas que estaba en coma, y le dijimos y le compartimos el evangelio y le hicimos la oración del pecador, ella solita lo hacía. Dios sabe que estaba en coma, pero al final le dijimos, antes de hacer la oración, si tú nos escuchas y creemos en el poder de Dios, solamente levanta la mano, no quiero que hables, porque estaba intubada, porque estaba en coma, estaba recibiendo oxígeno artificial, la estaban manteniendo ahí viva, estaba en un estado vegetativo. Entonces, nosotros creemos en el poder de Dios y ella levantó la mano, dijo gracias y entendió y salieron sus lágrimas. Creemos en el poder de Dios. Ella fue salva. Después fue voluntad de Dios que falleció, pero yo creo que fue salva. En su entendimiento, en lo que dentro de ella, ni modo que Dios, híjole, estabas en coma, ¿qué crees? No, pues no, claro que sí, porque hay la salvación, ¿para quién es? Para todos. Aleluya. Ok, bueno, entonces el comprender todo esto acerca de nuestra identidad doctrinal nos va a poder identificar también las falsas sectas y caer en sus falsas enseñanzas. En 2 de Juan 1:9 dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Dentro del cristianismo hay personas que se alejan y creen que tienen una nueva enseñanza, una nueva revelación, y bueno, y se judaizan y se van a otra enseñanza, y se van a los testigos de Jehová, y se van con los mormones, porque, bueno, nosotros conocemos muchas personas que se han retirado del cristianismo, se han ido a esas enseñanzas o sectas, y se han ido, y hay personas que hasta se han regresado al catolicismo. Nosotros respetamos, pero sabes lo importante que es que tú y yo tengamos una enseñanza bien firme. Dice la Biblia, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Y dice más adelante, si a sus reuniones llegara alguien que no enseñe la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplices de sus malas acciones. ¿Sí? Ahorita estamos viendo un problema que está pasando con el líder espiritual de la iglesia de la luz del mundo.
De hecho, ya hay varios, hay series que hicieron en Netflix y otra plataforma acerca de esta secta que surge desde Guadalajara, y David Nazón, creo que se llama. Y bueno, pues esto es todo. Y muchas personas siguen ayunando, bueno, ok, pero hay una ley. Hay una ley que está puesta aquí en la tierra y pues tiene que pagar las consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que muchas personas aún se desvían por conveniencia, porque pues tal vez es una enseñanza buena, porque hay personas que dicen, yo me alejé del cristianismo por las personas. Discúlpame que te hayas retirado por las personas, pero sabes, entonces nunca estuviste tus ojos en Cristo. Siempre estuvieron tus ojos en el hombre. El hombre te va a fallar, los pastores te vamos a fallar, pero Cristo nunca falla. Amén. Si no, imagínate todo el sacrificio que hizo Jesús. Entonces fue en vano. Vamos con el punto número 6. Vamos solamente el 6 y ahí terminamos. Y la semana que entra seguimos. El punto número 6 de nuestra fe, de nuestra identidad doctrinal es: creemos que la salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué es la palabra o qué es ser redimido? Comprado. Alguien que pagó. ¿Sí? Tú y yo teníamos una deuda y Cristo pagó esa deuda que teníamos y ahora somos redimidos. Aleluya. Es como que tienes tú una deuda muy grande y alguien dice, ¿cuánto debes tanto? Ahí está, redimido. Wow. ¿Estamos en deuda con Dios? Sí. Aún Pablo decía, soy deudor de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Fíjate que la palabra de Dios declara que la salvación es un regalo, es un don de Dios, y que por medio de su gracia, y que únicamente se puede recibir por fe y no por obras. Dice Efesios 2, 8 y 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo soy salvo porque hice tales cosas. No, de eso no se trata la salvación. La salvación se recibe por medio de ¿qué? De la fe. ¿Tienes que hacer algo? No, es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Amén. ¿Necesitamos pagar algo? No. Necesitamos tal vez tener, no sé, ahí una lista en donde anoten nuestras buenas acciones y en cada acción pues como que vamos subiendo un nivel o vamos avanzando. No. ¿Es un regalo merecido? No. Es por su misericordia. Amén. Entonces, dice más adelante que ahorita en Romanos 10, 8 y 10, que esa salvación se hace solamente realidad cuando confesamos a Cristo en nuestro corazón. La salvación no es por transferencia, no es hereditaria, no es, vamos a ver, dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. El confesar y el creer son requisitos fundamentales para que tú o esa persona reciba la salvación. ¿Puede ser que engañemos a Dios confesando?
No. Que tal vez uno confiese por conveniencia. ¿Crees que sea salvo? A ver, tú dime. O sea, si tú le dices, mira, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, vas a sanar. Y ya lo confiesa, porque ya le dijiste que va a recibir algo. ¿Tú crees que esa salvación o con la intención del corazón sea salvo esa persona? No. Porque esa persona la está haciendo por conveniencia. O aquella persona que la llevan a fuerza y obligada. ¿Quién quiere pasar a aceptar a Cristo en su corazón? Y nadie levanta la mano y la otra persona, árale, veas, acepta a Cristo. No, luego, ahorita no estoy preparado. Ay, ándale, acá, pastor, acá. Él quiere. Y ya por compromiso o por obligación, pásale, gracias a Dios que tenemos a alguien que va a recibir a Cristo en su corazón. La verdad, su corazón no estaba listo. Y nada más lo hizo por compromiso o presión de todos. Y de la misma persona que lo lleva a fuerza. Recibir la salvación es un regalo de Dios que no se recibe de manera obligada, ni forzada, ni por conveniencia, porque Dios conoce, tal vez en algunos casos, no quiero decir que todos, una persona lo recibe por conveniencia. Y que tal vez a los días o más adelante, si él llega a ir o ella llega a ir a la iglesia y poder tomar tal vez alguna enseñanza y todo eso, y en su corazón hay un cambio y dice, yo quiero recibir y tal vez yo quiero confirmar lo que en algún momento yo no hice bien, eso también es válido. Porque hay personas que tal vez lleguen a la iglesia, canten, sirvan, dancen, y saquen demonios, pongan las manos sobre los enfermos, sanen, oren, lean la Biblia, pero Cristo no los conoce. Dios no los conoce. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es una clara. Es muy clara la enseñanza. Dice, si declaras abiertamente, todos podemos decir, Cristo vive, todos podemos decir que Dios sana y Dios salva, sí, pues aún dice la palabra de Dios en Santiago, que los demonios creen y tiemblan. ¿Satanás se sabe la Biblia? Sí, y no por eso es salvo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es una obra completa. Ahorita vamos a ver qué es lo que incluye. La salvación lo que incluye. Todos aquellos que reciben la salvación, es decir, que son salvos, significa que también reciben regeneración, justificación, santificación y glorificación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Lo que significa la regeneración o nuevo nacimiento. ¿Qué es eso? Es una obra de la gracia de Dios por medio de la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando reciben la salvación de todo corazón, viene un cambio en esa persona, una regeneración, un nuevo nacimiento. Por eso no comprendía. Recuérdame el nombre del sacerdote que fue a ver a Jesús en la madrugada. Que le pregunta, ¿cómo es que tengo que volver? ¿Cómo es que tengo que volver a el nuevo nacimiento? ¿Qué es? El volver a tal vez a entrar al vientre de mi mamá. ¿Sí? ¿No lo recuerdan? Nicodemo. ¿Sí?
Este hombre que llega y le dice, no entiendo, ¿cómo es esto? ¿O cómo puede decir que es necesario nacer de nuevo? Habla de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Jesús puso, ahora sí que dice, me extraña, que viendo no ves, dice que una cosa es la carne, y otra es la del espíritu, ¿sí? Unos nacen en agua, o sea, ¿en dónde vienen los bebés? Dentro en una placenta, y la placenta está llena de agua. Pero dice, pero esto es otro, esto es espiritual. Dice, ¿tú sabes de dónde viene el aire? ¿Y hacia dónde se dirige? No lo sabes. O sea, le dijo, no es como tú piensas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Sabes? Cuando llegamos a Cristo, a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, hay un cambio que no lo buscamos nosotros. Es el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos insta y nos enseña lo que debemos y no debemos de hacer. ¿Me explico? Dice, es una nueva criatura. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Otra de las cosas que vienen a nuestra vida es la justificación. ¿Sí? Todo lo que acaba en Sion es una acción, valga la redundancia de palabras. ¿Sí? ¿Qué es la justificación? Es otra obra de la gracia de Dios y significa el completo perdón hacia todos los pecadores que se arrepienten y creen en Cristo. ¿Sí? O sea que nos hace justos delante de Dios. Dice la palabra, Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Aleluya. ¿Sí? Es una obra que Dios hace. ¿Tú y yo somos justos delante de Dios por lo que hacemos? No. Es una obra redentora aún de los pecados que cometemos. Claro, siempre y cuando nos arrepintamos. Por eso dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú y yo nos presentamos a Dios en tiempos de adoración, en tiempos de alabanza, en los tiempos de aquí cuando nos reunimos, ¿sabes? Dentro de la salvación, la justificación hace que tú y yo no caigamos muertos delante de su presencia. Porque si nosotros que hemos pecado, que tenemos esta naturaleza tal vez pecadora, Dios no puede estar donde hay pecado. Pero ve la obra redentora que hizo Cristo, y por Él, tú y yo podemos estar en su presencia. Amén. Ahora, viene también otra que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Esta es la obra del Espíritu Santo, mediante la cual el creyente es separado para los propósitos de Dios y de su reino. Aquel que es santo es porque es apartado. La santificación implica primeramente un cambio de posición del pecador
para con Dios. Dice en Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Efesios 2:19 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Lo que nosotros veíamos hace algunos miércoles, que los propósitos de Dios, ¿sí recuerdan? Que los propósitos es un plan, es una meta que Dios tiene para toda la humanidad. Y esos propósitos aún son también de manera personal. Dios nos quiere apartar para un propósito, para un ministerio, para un trabajo que Él ocupa de nosotros. Pero nos demanda estar día con día, ¿qué? Santificándonos. ¿Puede alguna persona, puede una persona estar tal vez en algún ministerio y tener la misma vida que tenía antes? ¿Puede servir y puede ministrar de esa manera? No, porque ¿qué va a ministrar? ¿Qué va a transmitir si en algún momento impone manos, espíritus, pecados? Entonces la importancia que tenemos los que están en un ministerio, cualquiera, aquí no hay más o menos. ¿Y sabes cuál es el primer ministerio del que tú y yo, que somos en general? El ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos ese ministerio de reconciliar a la gente con Dios al predicarles el evangelio, al hablarles de Cristo. Ese es un ministerio que es general, no es de que, es que eso nada más es para el pastor, o eso no solamente son para algunas personas que tienen un ministerio en específico. No, esto es en general. Nosotros necesitamos compartir el evangelio, pero es importante que un proceso diario en nuestra vida, por medio de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, para apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios y que no es de edificación para nuestra vida. Esa es la santificación. Y dice en Romanos 6:19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y otra cosa también que incluye lo que es la salvación es la glorificación. La glorificación, ¿cuál es? Y con esto termino. Es la culminación de la salvación y es el estado futuro, bendito y permanente de la vida de la persona redimida por Jesús. Dice en 1 de Juan 3:2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Será en esta materia que tenemos tú y yo ahorita? No, porque dice la palabra ojos, dice, recuérdame este versículo, ojo que no vio ni corazón de hombre ha subido y ha visto estas maravillas, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni corazón de hombre, hablando de la materia que tenemos que este cuerpo no puede ver a Dios porque es pecador. Pero en algún momento tú y yo pasaremos a esta glorificación. Nuestro cuerpo
se tornará en una materia diferente, como dicen Tesalonicenses, que aquellos que quedan vivos y cuando se escuche la trompeta, dice la palabra de Dios, seremos ¿qué? Llevados con Él. ¿Esta materia puede volar? No, pero seremos transformados. Dice la palabra en Romanos 8:17, así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Cuál será ese sufrimiento de Cristo? ¿Cristo se guardó de muchas cosas en el mundo? Sí. ¿Fue tentado como tú y como yo? Sí. Así es de que si nosotros participemos o participaremos en esa gloria, también necesitamos participar de su sufrimiento. Por eso es que luego dicen, es que los cristianos no bailan, no eso. No son alegres, sí somos alegres. ¿Podemos bailar? Sí. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, dice la Biblia. ¿Podemos bailar? Claro que sí. Y va a llegar un momento en el que este cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, lo que dicen Tesalonicenses, seremos llevados. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 42 y 43. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Y Jesucristo dijo en Marcos capítulo 12, versículo 25, ¿cómo serán nuestros cuerpos? Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Así. Y esto es parte de nuestro punto número 6. Creemos que la salvación implica algunas cosas, pero que es a través de la confesión y del arrepentimiento en nuestro corazón.